Bien, estimados y estimadas estudiantes champanistas, tengan ustedes saludo de su profesor Luis Basauri Castillo. Y en esta oportunidad vamos a entrar a un tema muy importante que atañe a todos nosotros, tanto a ustedes como a mi persona, a su familia, a todos los demás. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de los derechos de la persona. Y bien, vamos a entrar ya a detalle de este tema. ¿Cuáles son tus derechos? ¿No? ¿Cuáles son aquellos deberes que también que tenemos que tener dentro de esta sociedad en que vivimos? Porque no solamente son derechos, sino también son nuestros deberes. Pero como seres humanos que somos y pertenecemos a este país, a esta sociedad, entonces podemos decir de que también tenemos nosotros los derechos fundamentales de la persona, que como ya les había dicho, nació con la independencia de los Estados Unidos, también con la Revolución Francesa, y también nosotros ya dentro de esto, a partir de 1821, ya con la proclamación de la independencia del Perú, se asentaron los derechos fundamentales de la persona. Entonces, sin más preámbulos, vamos a abrir nuevamente este tema muy importante e interesante que vamos a compartir con ustedes en estos PPTs. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos. Muy bien, entonces aquí tenemos los derechos, se dice que los derechos son inherentes a la persona humana, ¿no? Los derechos de la persona tienen que ver el Estado y también la sociedad. Eh, ¿Por qué son inherentes a la persona? Son inherentes porque no se pueden despegar de ti. Están ahí como adhesivos tus derechos, ¿no? Nadie te los va a quitar. Entonces, por eso se llaman inherentes. Entonces, el ser humano es el único autor, ¿no?, de los derechos que podamos tener cada uno dentro de la sociedad, la cual no puede arrebatarte, digamos, de manera ilícita, ni tampoco lícitamente, porque tus derechos son tus derechos. Entonces, podemos observar que en esta parte los derechos no dependen del reconocimiento por el Estado, ni son tampoco concesiones suyas. Es decir, los derechos que tenemos todos los seres humanos no son propios del Estado, porque hay una Carta Magna que nos respalda, que es la Constitución Política del Perú o la Carta Magna. Entonces, eh, nadie depende de, digamos, eh, los derechos de la persona no dependen de otra persona más que de nosotros mismos. Y estos están, digamos, dentro de la Constitución Política de Perú. Son derechos también universales que corresponden a todo habitante de la tierra. Pero acá en el Perú se ha establecido, y la última Constitución Política de Perú es la de 1993, la que rige hasta hoy. Entonces recuerda, tus derechos son inherentes, son adhesivos a ti, a tu persona. Nadie te los puede quitar, más bien tú los puedes reclamar. ¿Cuál es la base legal? La Constitución Política del Perú. Así que no lo olvides. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué entendemos por persona humana? ¿No? ¿Qué es la persona humana? Bueno, todos somos pensantes, todos hemos nacido con la libertad de pensamiento, ¿verdad? Porque somos racionales y somos conscientes de sí mismos. Tenemos identidad propia, ¿no? Dotado de sensibilidad, de inteligencia y voluntad. Esa es la persona humana. Somos seres racionales, somos seres pensantes, somos seres con identidad, somos seres únicos. Así sean gemelos, trillizos, cuatrillizos, cada quien va a tener digamos, una forma de pensar diferente. Imagínate, la huella digital de todas las personas no son iguales. Tanto ha sido Dios con tanta inteligencia, ha puesto a que, bueno, pues nosotros podríamos tener una huella digital, la de nuestro gemelo, imagínate, es diferente, ¿no? Pero lo que sí se puede relacionar con la persona es que todos somos racionales,
¿no? Todos tenemos una identidad, somos únicos, somos seres sensibles, somos seres con emociones, somos seres inteligentes y con mucha voluntad de hacer las cosas, como en esta parte que estamos en esta pandemia. Todos nosotros somos responsables y ponemos de nuestra parte para no contagiarnos, para vivir saludablemente y para continuar después de todo esto con estos mismos hábitos que van a ser parte de nuestro derecho. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, pero también tenemos el deber de cuidarnos nosotros mismos. ¿Ah? Entonces, en esta parte, también la persona humana está conformada por aspectos físicos, ¿no? Psíquicos, que nos hacen, como les dije, únicos. Aspectos físicos de la persona, ¿no? Los seres humanos. Tal vez seamos de repente no parecidos a unas personas con otras, pero en cuestiones, digamos, de mentales, de raciocinio, podemos ser muy diferentes. Entonces, la persona humana tiene cuerpo, el cuerpo físico, pero también tenemos un alma. Los antiguos, digamos, psicólogos de esta humanidad, en esta tierra, decían que la psicología era el estudio del alma. Y entonces, ¿qué es el alma? El alma es lo que Dios nos ha dado un cuerpo, nos ha dado alma y también el espíritu y el soplo de vida. Esa alma que tenemos dentro, con esa alma que también tiene un corazón, no es el corazón físico, es el corazón del alma. Con ese corazón del alma, nosotros reímos, lloramos, nos emocionamos, pensamos, ¿no? Abrimos todos nuestros sentimientos a través del alma, ¿no? Entonces, el corazón sí va a sentir también esa pegada del corazón del alma, porque cuando a veces tenemos miedo, por decir, el corazón comienza a palpitar, ¿no? O cuando una persona empieza a enamorarse de otra persona, entonces también empieza a palpitar, ¿no? Pero eso no quiere decir que con el corazón se ame, no, se ama con el corazón del alma, el que está más adentro de ti, porque eso es la psicología, era el estudio del alma de las personas. Entonces, nosotros tenemos cuerpo y también tenemos alma. Este cuerpo físico que está pues sujeto a las leyes biológicas, que tenemos que estar bien alimentados para poder nosotros estudiar, para poder hacer nuestro trabajo diario, ya sea físico e intelectual. Entonces, depende también de nuestra alimentación, de nuestro estado emocional, de nuestra forma de vida que tengamos, el cuerpo, ¿no? Y el alma es el principio de movimiento de todo ser vivo, diferente al de los demás. Yo me puedo comportar de una forma diferente a los demás. Yo puedo decir, hey, esto es así, así, vamos, yo soy hiperactivo, pero hay otros que no, de repente son a medias o son menos hiperactivos, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, nuestro cuerpo tiene, digamos, la persona humana no solamente tiene cuerpo y alma, sino también espíritu. Y la persona humana también es, una característica es individual, es decir, distinta de todos los miembros de la especie humana, porque somos personas racionales. Y todos razonamos según nuestra contextura, según nuestras experiencias, según, digamos, nuestros conocimientos también, sin desmerecer a los demás, por cierto, porque ya estaríamos hablando de discriminación. Entonces, la persona humana es una unidad que no puede dividirse sin perecer, ¿no? Entonces, mientras tengamos vida, nosotros siempre vamos a estar, digamos, habitando entre personas, socializándonos con las personas, excepto en estos tiempos. También dice la persona humana es social. En esos tiempos solamente podemos socializarnos en familia, por teléfono, con las redes sociales y también en el Zoom, que es una plataforma donde podemos vernos todos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que también, digamos, el ser individual, el ser humano también es social, porque cumple un rol importante en la sociedad, ya sea en su casa, ya sea con los amigos, ya sea en el trabajo, cumplimos un rol social, nos interrelacionamos con los demás. Entonces, nosotros tenemos las condiciones necesarias para poder desarrollarnos de esa forma e insertarnos al mundo escolar, al mundo familiar, al mundo laboral, al mundo político, si ustedes quisieran hacerlo, también se pueden insertar y esa es base también de la sociedad. Porque tenemos libertad para elegir.
Entonces, por eso somos personas humanas. Somos racionales, somos libres, somos únicos, somos inteligentes, somos personas que tienen mucha voluntad de hacer las cosas buenas. Entonces, a eso se encamina la persona humana. También podemos hablar de otro tema importante que tiene que ver también con los derechos y con la persona humana. ¿Qué cosa es la personalidad? Se respeta el estado emocional de las personas. Ustedes ven acá a esta señorita, la primera está muy alegre, está con todas las pilas prendidas, como dice, se le nota en su rostro que tiene fuerza, que es libre, que está con ganas de voluntad, con ganas de hacer las cosas por su propia voluntad. Pero fíjense, los seres humanos tenemos diversos estados emocionales, ¿no? Acá tenemos otras 6 más, ¿no? Bueno, acá está sorprendida, acá está como regañando, está enojada, acá está un poco triste, dubitativa, aquí está pensativa, aquí está en problemas, no sabe qué hacer, ¿no? Y aquí está totalmente sorprendida por algo que le causó admiración, ¿no? Entonces, son modelos de formas como la persona transmite sus emociones en su rostro. Aunque usted no lo crea, a veces cuando tú te enojas, ese enojo se transmite en el rostro, así como en estas, digamos, en estas imágenes que vemos acá de la misma chica, ¿no? Se transmite tu estado emocional en tu rostro. Por eso dice que la hermosura de, del ser humano, todo está en el rostro, ¿verdad? Y ahí tú das a conocer a los demás tu estado emocional, parte de tu personalidad. Entonces, hay una cosa que nosotros, para no caer en esta tentación, tenemos que dominar nuestro cuerpo, tenemos que dominar nuestra lengua, para no decir cosas malas que después nos vamos a arrepentir. Enfocarnos a que tu personalidad no sea muy variada, no sea tu personalidad polémica, ¿no? Que generen otras personas, ah, sí, mira, esa chica era así, ahora se porta así, dicen doble cara, ¿no? Tienen una doble personalidad, lo hablan también psicológicamente. Entonces, la personalidad es un conjunto de características que definen a una persona a través de los pensamientos, a través de sus sentimientos, a través de los hábitos, a través de la conducta que tú das a observar a las otras personas. Y de manera muy particular, ¿no? Eres una persona que otros te ven, eres una persona observable, ¿no? Entonces, hay que respetarse, hay que respetar a los demás, hay que sentirse orgulloso de lo que somos, porque lo que vale es adentro. Lo que está adentro es lo que vale. Yo digo que la personalidad y el alma lo considero así como nuestro cuerpo solamente es un cascarón. Lo que, lo que vale es lo que está adentro. Nuestro cuerpo es una envoltura. Lo que vale es lo que está dentro de nosotros, no afuera. Lo físico es lo de menos. Pero hay muchas personas que son muy benevolentes, muy buenas en el sentido literal, ¿no? Que son unas personas que tienen buen sentido de común, buen sentido de la broma, ¿no? Y son capaces de manejar la resiliencia, son capaces de volverse a levantar cuando tienen algún problema, nunca se le dan por vencidas o por vencidos. Entonces, la personalidad positiva tiene que ver mucho contigo. Entonces hay que dominar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo no nos vaya, digamos, a ser parte de la manipulación. Tú tienes que manipular tu cuerpo, no que tu cuerpo te manipule. Ay, que tengo mucho frío, levantarme a la mañana. Vence a ese cuerpo. Dile, no, hoy día te levantas. Y te levantas tempranito porque a las 8 tienes que entrar al Zoom. Entonces hay que aprender a dominar a nuestro cuerpo. Vamos a continuar. La siguiente diapositiva habla sobre las características de la personalidad. Y en esto podemos ver que es consistente. Claro, la personalidad es consistente, ¿no? Ya que permanece por siempre tu personalidad. Claro que hay momentos en que uno puede cambiar por propia voluntad, ¿no? Si hay una persona de que eran de repente muy coléricas, rápido se enojaban, entonces, pero él por propia voluntad quiso cambiar, se dio cuenta de que estaba actuando mal, ¿no? Entonces, tienes que cambiar. Es así como acá en el fondo que tengo yo, hay 3, 4, 5, 8 muñequitos, ¿no? Acá. Hay 8 muñequitos en esta parte. Entonces, todos están
con una cara, por ejemplo, de mal humor, pero hay uno que resalta, es el color amarillo, ¿verdad? Entonces, así debes resaltar tú entre todos, ¿no? Ante tanta cosa negativa que pueda haber, tú tienes que ser siempre una persona positiva. Entonces, consistente, porque eso es la personalidad. Tener un carácter, tener, digamos, una situación en que tú puedes manejar, digamos, situaciones adversas en la vida, entonces podemos decir que la personalidad es consistente, ¿no? Porque permanece a lo largo del tiempo y tiene, como le dije, la posibilidad de poder cambiar, pero cambiar para bien, no para mal. La personalidad también es diferenciadora. ¿Qué significa? Dice que permite identificar a cada individuo cómo es, tal y como es, según sus reacciones, ¿verdad? Yo puedo definir acá estos dos que están en la lupa, al de amarillo y al otro que está ahí de blanco. Yo puedo diferenciarlo a los dos. ¿Por qué? Porque los observo, cómo están sus rasgos en su rostro, ¿no? Y también por la forma de actuar, la conducta, cómo hablas, cómo, cómo te diriges a los demás, ¿no? Si eres respetuoso o no, eso se ve en tu forma de actuar, en tu conducta, en el comportamiento humano. Y eso yo lo puedo ver. Por eso yo puedo diferenciar a las personas sin discriminarlas, pero puedo diferenciar quién es aquel que tiene, que conduce a su cuerpo, aquel que puede doblegar cualquier situación y otras que le falta, ¿no? Ahí tenemos que ayudar. Entonces, para eso no vale la psicología, digamos, amical, la psicología entre amigos, entre familia, ¿no? Ayudarse los unos entre otros. También nos dice que la personalidad es evolutiva, ¿no? Claro, esta parte de la personalidad, las personas pueden variar su aspecto, ¿no? Aspecto conductual, por la interacción del medio en que vives. Hay muchas amistades que tú eres una persona genial, formidable, pero de repente por ahí te salió algún amiguito, alguna amiguita que te enseñó a no hacer las cosas tan bien que digamos, ¿no? A otros le llaman, ¿no?, las malas amistades o las amistades negativas, que te invitan a ti a hacer lo que antes no hacías y dejas de lado cosas importantes en la vida, como estar más tiempo con la familia, como estudiar más, ¿no? Ver tu futuro. Entonces hay amistades peligrosas, como se les llama también, ¿no? Por las experiencias vividas también por el individuo. A medida que el individuo va madurando, va adquiriendo otras formas, otros estilos de aprendizaje de otras personas. Si es bueno, yo lo puedo, digamos, lo puedo tomar eso para mí y lo ingreso a mi sistema, ¿no? Y entonces yo puedo madurar más, pero no puedo ingresar conductas negativas, pensamientos negativos o hábitos negativos, ¿no? Porque eso me va a perjudicar como persona. Entonces, es evolutiva porque durante el proceso del desarrollo humano, tú vas creciendo y vas adquiriendo nuevas normas, vas adquiriendo también un proceso de conocimiento, de experiencia, o sea, vas madurando, y conforme vas madurando, entonces va cambiando también tu forma de pensar, ¿no? Entonces, por eso se llama que la personalidad es evolutiva. Y también nos dice que la personalidad es no predictiva. Nadie podemos predecir cómo eres tú, porque yo puedo hacerte una introspección, o sea, yo puedo observarte por fuera, pero hacerte una introspección es ya ir más adentro de, ¿no? Yo no puedo decir qué es lo que tienes dentro, yo no puedo predecir qué grado de personalidad tienes. Es como tú te vas a un médico, el médico directamente no te da un diagnóstico, tú tienes esto, primero te examina, te pregunta cuál es el malestar que tienes, cuáles son los síntomas que tú tienes, para luego darte un diagnóstico, y te hace, de repente te manda a sacar análisis, ¿no? Y de ahí te da la medicina correcta. Entonces, un médico tampoco no puede predecir qué medicamento darte sin antes no haberte hecho un diagnóstico, no, pruebas diferentes que hacen los médicos, entonces no es predictiva. Entonces, ¿por qué? Porque hay una combinación de características internas que están dentro de ti y tus comportamientos que hacen difícil la predicción, dice, de cualquier cosa que yo pueda decir de ti. Entonces, no predictiva. Bien, aquí están las 4 principales características de la personalidad. Profesor, ¿hay más? Sí, en cantidad. Hay muchas características más, pero nos hemos centrado básicamente en estas 4 para poder explicarte bien. Bien, seguimos. Bien, las siguientes son los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué son los derechos fundamentales de la persona? Fundamentales, porque son prioritarios, porque son principales.
¿no? Son, como habíamos dicho, son los que están pegados a ti, inherentes al ser humano. Así sea cualquier persona, no se hace distinción ni de raza, ni de sexo, ni tampoco por origen del lugar. Los derechos fundamentales han sido creados para que tú seas respetado, para que tú seas considerado dentro de una sociedad. Entonces, los derechos fundamentales tienen una finalidad prioritaria. ¿Qué cosa es? Garantizar tu dignidad, garantizar tu libertad, garantizar tu igualdad, ¿no? O cualquier otro aspecto fundamental que atente contra la integridad de la persona. Incluso te garantiza la vida que es lo más importante de todo ser humano, la vida que es un regalo de Dios. A esa vida la tenemos que cuidar. Es nuestra vida la que Dios nos regaló, la que Dios nos concedió, ¿verdad? Seguimos con la siguiente diapositiva entonces. Ahora, el artículo 2 tiene varios incisos. Vamos a ver solamente algunos del artículo. En el inciso 1, ¿qué dice? Lo más importante, como les acabo de enunciar, es el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la vida, derecho a tener una identidad, a un nombre propio, a su integridad moral, a su integridad psíquica, física y a su libre desarrollo. El ser humano, desde que está en el vientre, ya tiene derecho a la vida, ¿no? Hay muchas personas, unas madres que, bueno, no desean tener a sus hijos y muchos abortan. Hay algunas que los tienen, pero no les tratan bien a sus hijos. Hay muchas formas, muchas personas, muchas mujeres que quisieran tener hijos, pero no pueden tener hijos y ansían tener, mientras que hay otras personas que tienen hijos y sin embargo los echan en un tacho de basura, los botan en una caja, otros que se aplican ampollas para abortar y un sinnúmero de medicamentos que permiten que este niño pierda la vida. Pues la Constitución Política de Perú dice que todo tiene derecho a la vida desde que eres ya concebido en el vientre de la madre, de un inicio, tiene derecho a ser alimentado, ¿no? A llevar una educación y todo lo demás, a tener una buena educación. Entonces, el derecho a la vida es, digamos, el derecho más importante de toda la persona. El otro es el derecho a la igualdad ante la ley y también a no ser discriminado por motivo de raza, de sexo, idioma, religión. Todos somos iguales ante la ley y ante Dios también, porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, no diferencia a una persona con otra. Para él todos somos iguales. Todos somos hermosos, igual la Constitución Política ampara, ¿no?, que nadie debe ser discriminado por origen de raza, sexo, idioma, religión, o opinión, condición económica o cualquier otra forma, ¿no?, de que se le pueda hacer algún rasgo de discriminación. Entonces, ante la ley y ante Dios, todos somos iguales. En el siguiente capítulo, en el 3, por ejemplo, habla sobre la libertad de conciencia y de religión. Si bien es cierto que existen algunos países en el mundo donde está prohibido que hablen de otra religión, ¿qué les pasa? O bien los encarcelan, o bien los asesinan, ¿no? Por ejemplo, en tierras musulmanes, en tierras, por ejemplo, de Siria, en Medio Oriente, hay un grupo terrorista llamado el ISIS, que hace algunos años atrás, más de una docena de personas que llevaban otra religión, los decapitaron, ¿no? Entonces, existe en algunos países donde no existe la libertad de credo, pero acá en el Perú sí tenemos la libertad de conciencia de religión, digamos, ya sea de forma individual o asociada, que pertenece a un grupo religioso, ¿no? Entonces, en el Perú no hay, digamos, el rechazo, siempre llevado con respeto, de ninguna, digamos, posición religiosa o de credo que tuvieran las personas, ¿no? En el inciso 4 vemos a la libertad de información. Todos tenemos derecho a que nos informen de algún hecho o suceso, ¿no? Y también el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Si yo quiero ir a una radio o a una agencia de televisora, ¿no?, yo tengo mi derecho de expresar también mis ideas o un reclamo o alguna petición en, digamos, en los sistemas de telecomunicación que tenemos en el Perú, ya sea de manera oral o ya sea
por escrito. Entonces, en cualquier medio de comunicación social, sea radio, televisión, internet, en cualquier red social yo puedo transmitir mi derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no dañe a las otras personas. También tenemos en el inciso 6, dice, se refiere a los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, que no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Ninguna persona puede ponerte ahí fotos que tú no quieres que te pongan, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ni públicos ni privadas. Tú estás en todo tu derecho y de denunciar a la persona que te está poniendo fotografías que tú no deseas que te pongan, ¿no? Entonces, a eso se basa el inciso 6. Entonces, ¿qué dice? Toda persona tiene derecho a que no se divulguen a través de las redes sociales cualquier medio de información. Tal vez tú hablaste algo, ¿no? Y tú no quieres que eso salga, ¿no? A los medios de comunicación. Entonces, sin tu permiso, sin tu consentimiento, nadie puede usurpar ese derecho. Y el inciso 9, a la inviolabilidad del domicilio. En tu casita nadie puede entrar a tu casa, ¿no? A no ser que tenga, pues, digamos, un documento donde justifique, bueno, que el fiscal está solicitando el permiso por algo, ¿no? Pero en sí, nadie puede entrar a tu domicilio sin ningún permiso, o si tú no lo quieres, tampoco no puede entrar, ¿no? Entonces, tiene que haber un mandato judicial para que puedan entrar, o de la fiscalía, más no pueden entrar a tu casa así nomás. Si entrasen así, están violando a tu domicilio y tú puedes reclamar y esa persona puede ir presa, ¿no? Por haber violado tu domicilio, por haber violado tu tranquilidad, tu paz en la casa. Entonces, nadie puede entrar a tu casa sin una autorización que sea acreditada, pues, por digamos, el Poder Judicial o por la Fiscalía o por algún mandato judicial, ¿ok? Entonces, a no ser que entren a tu casa en situaciones de sanidad o de grave riesgo, ¿no? Ahí sí podía ser, de repente se produjo un terremoto, un sismo, y están afuera encerrados, y están pidiendo auxilio, socorro, ¿no? Entonces ahí pueden entrar. Pero más así, esté tu casa normal, nadie puede entrar sin tu consentimiento, sin tu permiso. Muy bien, sigamos entonces, para ya estamos ya casi terminando. El inciso 8 habla de la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. Si tú en tu colegio haces, por ejemplo, un poema y ese poema es tuyo y tú lo acreditas ese poema, nadie te lo puede, digamos, usurpar, ni nadie te lo puede tampoco, digamos, sacar a luz para que hagan. Tiene que tener tu permiso, si no, nada. Entonces tú puedes hacer una canción, puedes crear una poesía, puedes escribir un libro, porque no hay edad para ser escritores. Si está en ti escribirlo, lo puedes hacer, pero sí lo tienes que registrar, ¿no? Se registra y bueno, para que tenga derecho legal y para que nadie pueda, pues, robarte digamos, tu autoría, ¿no? Entonces, el inciso 8 habla sobre eso, a la libertad de creación intelectual, artística, incluso científica también, ¿no? Entonces, el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión en este aspecto. Todo peruano goza de libertad de crear artículos, ¿no? Ya sea periodísticos, ya sea libros, folletos, revistas, poemarios, etcétera, etcétera. Y tú tienes todo tu derecho legal de declararlos como tuyos. Otro derecho constitucional que está en el artículo 2 de nuestra CPP es digamos, el inciso 22, donde toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado, que todo esté en paz, para que tú puedas desarrollarte normalmente, donde no existan familias disfuncionales, sino que debemos vivir en paz, en tranquilidad. Si hay un problema, se resuelve así gradualmente, porque un problema, como les había dicho, no se resuelve. Cuando hay un problema, primero se afronta. Entonces, la paz, la tranquilidad y el disfrute del tiempo libre son motivos para que tú estés bien emocionalmente, que tu personalidad vaya desarrollándose como es, si estamos en un ambiente maduro, en un ambiente con mucho equilibrio, con mucho amor, entonces este derecho va a ser
digamos, un derecho que todos quisieran tener en sus hogares. Y seguimos, y no solamente en el hogar, también en la sociedad misma, ¿no? También debe haber ahí la paz y la tranquilidad. Que no se va a dar mucho eso en la sociedad porque siempre hay personas que no acatan, pero en la familia sí se tiene que dar. Bien, esto ha sido todo lo que tenía que darte en esta parte. Entonces te invito a que desarrolles las actividades que están aquí y también ingresar al siguiente link donde vamos a tener una información acerca del derecho a la igualdad, también va a hablar algo de la discriminación. Entonces te pido que entres al link y cualquier cosa, ya cualquier pregunta, ya nos vamos a ver en el Zoom. Bien, entonces te damos gracias por haber estado atento, atenta, y bueno, que será hasta otra oportunidad. Dios te bendiga y también bendiga a tu familia y será hasta otro motivo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.